Muy bien, habíamos quedado a punto de revisar la corteza cerebral. Esta estructura de la corteza forma la superficie externa de cada hemisferio cerebral. Consta de una capa de varios milímetros de espesor compuesta por cuerpos de células nerviosas, arborizaciones dendríticas e interconexiones sinápticas. A principios del siglo XX, el anatomista sueco Brodmann realizó un mapa citoarquitectónico numérico de la corteza cerebral basándose en sus características histológicas regionales, que se llaman las áreas de Brodmann. En esos casos es común mantener una numeración de Brodmann con propósitos descriptivos, como que hizo un mapa y lo numeró. Bien, en el momento dice lejano de la historia evolutiva, la corteza cerebral se desarrolló originalmente en relación con la función olfatoria. Las partes filogenéticamente más antiguas de la corteza, como el hipocampo y otras partes del lóbulo temporal, han mantenido a lo largo de la evolución una asociación con el sistema olfatorio y presentan una citoarquitectura primitiva de 3 capas. Estas regiones tienen importantes funciones en los aspectos emocionales de la conducta y en la memoria, junto con otras porciones de la corteza y algunos núcleos subcorticales constituyentes del sistema límbico. Sin embargo, la mayor parte de la corteza cerebral es una adquisición más reciente en términos filogenéticos y se le conoce como el neocórtex, aunque su estructura citológica detallada varía de una a otra región. Generalmente se considera formada por 6 capas. La primera capa es la superficial, contiene algunos cuerpos de células nerviosas, pero muchas prolongaciones dendríticas y axonales en interacción sináptica. La capa 2 contiene muchas neuronas pequeñas que establecen conexiones intracorticales. La capa 3 contiene numerosas neuronas de tamaño medio que dan origen a fibras de asociación y comisurales. La capa 4 da lugar a terminaciones de fibras aferentes procedentes de los núcleos del tálamo específicos. La capa 5 es el origen de fibras de proyección paradianas extracorticales tales como núcleos basales, tálamo, tronco del encéfalo y la médula espinal. En la corteza motora primaria del lóbulo frontal, esta capa contiene las células gigantes de Betz que proyectan fibras hacia el tracto piramidal. La capa 6 contiene también neuronas de asociación y proyección. Ahora vamos a ver la organización funcional de la corteza cerebral. Esta corteza se necesita para la noción de la conciencia, el pensamiento, la memoria y la inteligencia, que son funciones ejecutivas. Es la región a la que ascienden finalmente todas las modalidades sensitivas, la mayoría por vía talámica, y donde se perciben conscientemente e interpretan en relación con experiencias previas. La corteza cerebral, que se ve acá, su estructura histológica de las 6 capas que acabamos de ver. Este es un corte histológico, ¿ya? La capa superficial, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El ejemplo claro. Bien. Ahora, la corteza cerebral es el nivel más elevado en el que está representado el sistema motor. Es aquí donde se generan e inician las acciones. La parte posterior del cerebro recibe información sensitiva del mundo exterior en las áreas sensitivas primarias del lóbulo parietal, lóbulo occipital y el lóbulo temporal. En las zonas corticales adyacentes se elabora la información para permitir la identificación de objetos mediante el tacto, la visión y la audición, siendo un acto específico de cada modalidad de percepción. Las áreas de la corteza en la unión de los 3 lóbulos cerebrales, conocida como corteza de asociación, son críticas para el reconocimiento multimodal y espacial del medio ambiente. Las partes mediales del hemisferio cerebral, este se llama el sistema límbico, hacen posible el almacenamiento y recuperación de la información procesada en las regiones posteriores del hemisferio. La porción anterior del cerebro, el lóbulo frontal, se encarga de la organización del movimiento en el área motora primaria, el área premotora y el área motora suplementaria, y de la dirección estratégica del movimiento, el comportamiento motor a lo largo del tiempo en el área prefrontal. En la mayoría de los individuos, las áreas de la corteza de asociación de los lóbulos frontal, parietal y temporal del hemisferio izquierdo son responsables de la comprensión y expresión del lenguaje.
El hemisferio izquierdo es por tanto considerado como el hemisferio dominante del lenguaje. Ahora el lóbulo frontal se sitúa anterior al surco central, inmediatamente anterior a este, y recorre en paralelo a él se encuentra el giro o circunvolución precentral. Funcionalmente se le conoce como corteza motora primaria. Corresponde al área 4 de Brodmann. En el interior de la corteza del giro o circunvolución precentral, la mitad contralateral del cuerpo se encuentra representada en una forma somatotópicamente precisa, que es el homúnculo motor, que es lo que vemos acá. Este es un corte coronal de un hemisferio cerebral, en el cual hay una representación del cuerpo, bien, a nivel cortical, del área. Hay un homúnculo somatosensitivo y un homúnculo motor, bien. En este caso se ve el homúnculo motor de la corteza motora primaria, que vemos que hacia central, la extremidad inferior, luego la extremidad superior, que se ve más grande acá porque hay mayor contacto, con mayor desarrollo neuronal, hay mayor input, hay un mayor control, también como la cara, los músculos de la mímica, bien, requieren un mayor control motor, bien. La representación del cuerpo está invertida, con el área de la cabeza localizada en la parte inferior del giro o circunvolución precentral, justo encima del surco lateral, progresando superiormente. Las áreas sucesivas de la corteza representan los dedos de la mano, el miembro superior, el hombro y el tronco. El miembro inferior está representado en la cara medial del hemisferio por encima del cuerpo calloso. El área de corteza destinada a una determinada parte corporal es proporcional, no a su tamaño, sino al grado de precisión con que pueden ejecutarse los movimientos, lo que les mencioné yo. Por tanto, la laringe, la lengua, la cara y los dedos de la mano están representados por regiones relativamente grandes. La estimulación de la corteza motora primaria produce la contracción de grupos musculares aislados en el lado opuesto del cuerpo. La función de esta región es el control de movimientos voluntarios y especializados, a veces descritos como movimientos fraccionados. El 30% de las fibras corticoespinales y corticonucleares vulvares se originan de neuronas de la corteza motora primaria, de las cuales alrededor del 3% se originan en las células de Betz. Las principales fibras aferentes subcorticales hacia la corteza motora primaria tienen su origen en el núcleo ventral del tálamo, que a su vez recibe información principalmente del núcleo dentado del cerebelo, el globo pálido y los ganglios basales. La región inmediatamente anterior a la corteza motora es la corteza premotora, o área 6 de Brodmann. Esta incluye en la cara lateral del hemisferio las porciones posteriores de los giros o circunvoluciones frontales superior, media e inferior. En la cara medial del hemisferio, la corteza premotora incluye una región referida como corteza motora suplementaria. En ella, igual que en la corteza motora primaria, hay una representación somatotópica del cuerpo, aunque a diferencia de la corteza motora primaria, la representación parece ser bilateral en ambos hemisferios. La estimulación de las áreas corticales premotoras induce movimientos que están menos focalizados que aquellos que se producen en la corteza motora primaria y afectan a grupos de músculos relacionados funcionalmente. Los movimientos evocados desde la corteza motora suplementaria tienden a ser de naturaleza postural e implican a la musculatura axial y a la proximal de los miembros. Las áreas corticales premotoras se cree que actúan en el programa y preparación del movimiento, que ejercen a través de la corteza motora primaria, con lo que está conectada mediante fibras de asociación cortas y en parte mediante fibras corticoespinales y corticonucleares vulvares. Alrededor del 30% de estas últimas se originan en la corteza premotora, aunque a diferencia de la corteza motora primaria, las células gigantes de Betz están ausentes en las áreas premotoras. La principal información subcortical para las regiones corticales premotoras, incluyendo la corteza motora suplementaria, procede del núcleo ventral del tálamo. Bien, inmediatamente por delante de la corteza premotora, en la cara lateral del hemisferio, se colocan otras dos regiones importantes. En el giro o circunvolución frontal media
se sitúa el campo ocular frontal o área 8 de Brodmann. Esta región controla la desviación conjugada voluntaria de la mirada, como ocurre cuando exploramos el campo visual. La lesión unilateral de esta área provoca desviación conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión en el giro o circunvolución frontal inferior del hemisferio dominante. Se encuentra el área motora del lenguaje, también conocida como área de Broca, que son la 44 y 45 de Brodmann. En el área de Broca tiene importante interconexión con porciones de los lóbulos temporales, parietal y occipital homolateral implicados en el mecanismo del lenguaje. Las extensas regiones de la corteza del lóbulo frontal, que se sitúan anteriores a las áreas premotoras, se describen como corteza prefrontal. La corteza prefrontal tiene numerosas conexiones con las cortezas parietal, temporal y occipital a través de largas filas de asociaciones que discurren por la sustancia blanca subcortical. Las fibras aferentes subcorticales se originan principalmente en el núcleo medio dorsal y anterior del tálamo. La corteza prefrontal tiene funciones cognitivas muy superiores que incluyen facultades intelectuales de discernimiento y predictivas y también la planificación de la conducta. Así que nos vemos en el siguiente video que trata del lóbulo parietal.